Tomemos el caso de Plutón. Cuando una persona no tiene mucha carga transpersonal, o sea, cuando a una persona no se le da estos presupuestos que ahora vamos a seguir leyendo, no tiene esta polarización de Plutón, ¿sí? Tiene Plutón en algún área de su carta, por ejemplo, tiene Plutón en casa 5, ¿sí? Pero no está en aspecto duro al Sol y no tiene ningún de los otros aspectos que da carga transpersonal. Entonces, esa persona va a experimentar la energía plutoniana en las temáticas de casa 5. Y ya está, no le sucede la polarización, ¿sí? Ahora, cuando en la carta natal, como vemos acá, Plutón está en aspecto duro al Sol, ¿sí? O está, ahora vamos a seguir leyendo los otros presupuestos, ¿no? Que esté en alguna casa angular, que esté en casa 12, ¿sí? Va a suceder esto, ¿sí? La conciencia no comprende la energía pura o neutra del planeta y forma dos polos de la energía que son fantasía. Va a comprender la energía plutoniana del polo como si fuese un polo directo, ¿sí? Que se le llama el polo directo omnipotente, es decir, entiendo, ¿sí? Siento, registro la energía plutoniana como de omnipotencia, es decir, que puedo con todo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando mi conciencia está parada o está identificada con el polo omnipotente? Los planetas duros de la carta natal están agrandados, ¿sí? Están resaltados las funciones de los planetas duros, que son estos. Mercurio, lo mental, ¿sí? El análisis. Saturno, la estructura, la rigidez. Y Marte, que es la acción, ¿sí? La ejecución de mi voluntad, ¿no? Cuando yo estoy parado del polo omnipotente plutoniano, tengo esta tendencia a creer, sentir que puedo con todo, ¿sí? Ahora, si estoy del polo impotente, si estoy identificado, o sea, si mi conciencia se identifica con el polo impotente de Plutón, que se le dice polo inverso, las personas que están del polo omnipotente forman vínculos con personas del polo opuesto, ¿sí? Acuérdense que yo siempre voy a proyectar la energía que no puedo ver en mí, ¿sí? Entonces los omnipotentes terminan formando vínculos con gente impotente. Y las personas impotentes están siempre agarradas de personas omnipotentes, ¿sí? Las personas que creen que no pueden con nada están siempre satelizando al omnipotente. Y justamente el omnipotente se sirve y se aprovecha del sentimiento de impotencia de las otras personas. Lo que se suele escuchar decir a las personas omnipotentes es que los demás no sirven para nada y que dicen, yo me tengo que hacer cargo de todo porque si yo no estoy, nadie hace nada. Si yo no estoy, las cosas se hacen mal. Menos mal que estoy yo, porque si no ustedes, ¿qué sería de ustedes? ¿Ven esa sensación de yo me tengo que hacer cargo de todo depende de mí? ¿Sí? En el fondo de los dos, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Los dos están midiendo su existencia en función de si tienen o no tienen poder. No se miden su existencia en función de otra cosa, ¿sí? Lo que están tachando los dos polos es el amor y la sensibilidad, ¿sí? Porque los dos lo que quieren conseguir es poder. El impotente está, y de omnipotencia e impotencia se unen cuando cuando llegan a esa crisis. Ahora, ¿qué hace la mayoría? Le dicen la curva del cocainómano, porque se ponen un objetivo,
cada vez tienen más potencia, más potencia, más potencia. Para lograrlo, mientras le van sacando energía a otras áreas de su vida, logran el objetivo y caen en un pico depresivo. Cuando caen acá, empiezan a sentir todo lo que excluyeron. La Luna, Venus, Júpiter, ¿sí? Se empiezan a preguntar ¿para qué hice todo esto? ¿Cuál es el sentido de vida? Si al final me quedé sin familia, me quedé sin amigos, ¿sí? Ahí empieza Júpiter, Venus, se dan cuenta que tuvieron que matar las funciones de esos planetas. Cuando llegan a este pico de depresión, puede ser que se cuestionen eso, y lo que puede pasar es la repolarización. Eso es un concepto que se utiliza en las polarizaciones. ¿Qué quiere decir repolarización? Hay un vínculo, una situación que vivo y que me hace darme vuelta para el polo contrario. ¿Sí? Entonces, cuando llegan estas crisis, puede pasar eso, que se cuestionen todo lo que estuvieron haciendo, porque de repente tocan las funciones de los planetas blandos. Plutoniano. Liberación de energía contenida en una forma. Destrucción, muerte y resurrección es de lo que nos habla Plutón. También lo podemos llamar creatividad en el sentido de dar paso a nuevas formas más vitales. Por ejemplo, vamos a hacer algo que lo bajemos un poquito más a la realidad. Plutón tiene que ver con liberar energía que está contenida dentro de la forma. Yo tengo una forma de planta, una forma de célula, una forma de humano, una forma, ¿sí? Eso es una estructura. ¿Qué hay dentro de la forma? Energía. ¿Sí? Ahora, cuando aparece la función plutoniana, Plutón, ¿qué hace? Empieza a destruye la forma y esta energía que está dentro queda liberada. La función plutoniana aparece cuando esta forma que contenía la energía caduca. Es una forma que ya está vieja, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Como dándole un sentido. Y la energía que está dentro de esta forma tiene que liberarse para pasar a otra forma. Este proceso de destrucción de la forma, para que la energía que está dentro quede libre y pase a una nueva forma, es el proceso plutoniano. A diferencia de los otros, ¿qué hacían los otros planetas con las formas? Neptuno, si acá está la energía, adentro de una forma, Neptuno disuelve, no destruye la forma, disuelve. Entonces la energía que está dentro, de repente, se siente identificada con la energía del entorno, porque me disolvió el borde, me disolvió la forma, ¿sí? Urano, ¿qué hacía? Urano mutaba. Urano, alguien iba a hablar ahí. Tengo una forma, dentro está la energía, aparece Urano, cambia todo, y la energía aparece de una forma nueva. No sé cómo fue el proceso. ¿Se acuerdan? Urano no tiene proceso. Es una mutación. De repente cambió. ¿Sí? Lo importante que ustedes tienen que captar del proceso plutoniano es que Plutón va a destruir la forma para liberar la energía. Y al haber destrucción, hay un proceso de destrucción. ¿Sí? Ahí para que ustedes vayan diferenciando cómo energéticamente va trabajando cada planeta. Neptuno disuelve la forma, Urano produce un cambio repentino, súbito, que no tiene explicación. Por eso hablábamos de Urano como lo imprevisto, lo ilógico, lo sin proceso. Y Plutón va a llevar un proceso de destrucción. Por ejemplo, piensen en la imagen de un fruto que se va pudriendo. Esa energía del fruto que se pudre va a la tierra
o sea, la energía no se está perdiendo. Lo que se está perdiendo es la forma del fruto, la estructura, lo saturnino del fruto, lo que me da forma de manzana, ¿sí? Eso es lo que se está destruyendo. La energía dentro de la manzana cambió de forma y se fue a la tierra, no se perdió la forma. Cuando tengo un gusanito que se convierte en mariposa, otro proceso súper plutoniano, no se pierde la energía del gusano, pero a través de un proceso de transformación va cambiando de forma, ¿sí? Parece que se está destruyendo el gusano cuando entra en la crisálida, ¿no? Y de repente cambia de forma. Esos son los procesos plutonianos. Ahora, fundamental que ustedes entiendan esto para entender a Plutón. ¿Qué le pasa al ser humano cuando a través de un proceso de destrucción le lo quieren hacer cambiar? Cuando nos dicen, esta forma de tu vida ya no va, tu energía la tenés que poner en otra cosa. Caso típico, esta forma de esta relación ya no va. ¿Qué hace el ser humano? ¿Qué hace el ser humano? A ver si les veo las caras. A ver si les veo las caras. Preocupación, no sé, yo pienso que me preocupo. Preocupación es lo más lindo que te puede pasar. Claro, como que nos empecinamos en seguir siendo lo mismo. Exacto. Hay resistencia en general al cambio. Exacto. Y están siendo leves. Cuanto yo más quiero aferrarme a esa forma, más sufro. Entonces, ¿qué viene ante la energía plutoniana? Es, esta forma ya no va, caducó, es vieja. Necesito que esa energía se vaya a realizar otras formas, como la mariposa. Caos, Y Exacto, la desesperación. exacto, una crisis. exacto, muy bien. Se llama lo que al ser humano le produce la vibración plutoniana, es control, pánico, ¿sí? Me aferro. A ver, piénsenlo en situaciones cotidianas, ¿no? Tenés que dejar este trabajo porque te está matando. Tu jefe te trata mal. Cada vez que vas ahí volvés desvitalizada. Y vos decís, no, porque si yo dejo este trabajo, ¿qué me va a pasar? Entonces, todo ese proceso en donde cada vez ir a ese trabajo te está denigrando cada vez más, o piénsenlo en algo todavía más pasional como una relación de pareja, ¿no? Es una relación tóxica, te quita energía, te vampiriza, ¿y uno qué hace? No, porque no, ¿cómo voy a hacer para encontrar otra persona como esta? Nos aferramos a algo que nos está quitando energía, ¿sí? En vez de transformar. Transformar es justamente lo que hace Plutón, y fíjense de dónde viene esta palabra. Transformar. Forma. Trans es más allá de la forma. Esto sería Saturno. ¿Sí? Ahora, cuidado con esto porque en la jerga, hoy que está de moda la astrología, se dice Plutón es transformación. Sí, eso es lo más lindo de Plutón. Eso es una vez que ya pasó el proceso de muerte. Pero Plutón, para transformar, es decir, para ir más allá de la forma, primero tiene que romper la forma. Este es el paso segundo, cuando la energía se libera, cuando la energía va más allá de la forma. Pero el paso previo, fíjense la negación que tenemos como seres humanos del paso previo, de lo que no nos gusta, ¿no? El paso previo es, tengo que romper la forma en donde estás metida. En el gusanito, Plutón vendría y le decía, tengo que romper tu forma de gusano para que pases a crisálida. El gusano, si fuese como un ser humano, empezaría a correr, empezaría a quejarse de Plutón, ¿no? Haría de todo para evitar ser crisálida. Eso es lo que nos pasa a nosotros con
los procesos plutonianos. Cuando aparece un proceso plutoniano en nuestra vida, nosotros queremos aferrarnos a la vieja forma. Y eso es lo que empieza a producir control, sufrimiento, ¿no? De acá viene la frase tan polémica, tan famosa de Buda, que diferencia el dolor del sufrimiento. El dolor, porque se rompe una forma, puede estar. Me duele que una relación tenga que terminar, ¿no? Pero que yo sufra indefinidamente porque quiero lo anterior, no quiero soltar la vieja forma, eso ya es una reacción excesiva de lo humano ante lo plutoniano, ¿sí? Que nos pasa a nosotros, porque es nuestra manera de reaccionar. Estamos en la luna, ¿no? Cuanto peor tengamos trabajado, esto volvemos siempre a la pirámide de Caldea, cuanto peor tenemos trabajado los planetas de la pirámide de Caldea, más nos va a costar lo transpersonal. Le vamos a temer a Urano, al cambio repentino, a la libertad, vamos a temerle a Plutón, a la transformación de las formas caducas, ¿sí? Y Neptuno va a ser engaño, fantasía, idealizaciones, en vez de ser conexión espiritual, ¿no? Fíjense cómo fuimos como humanidad representando el arquetipo de Plutón, cuando en realidad lo plutoniano es vitalidad, ¿no? Si Plutón no aparece, no destruye las viejas formas, la energía, podríamos decir como que se pudre, ¿no? El Plutón viene a liberar, a renovar el sistema, y nosotros como humanos le ponemos estos personajes para representarlo. El dios del infierno, Drácula, y también el diablo, ¿sí? Es una figura más conocida también por Occidente. ¿Qué particularidad tiene el diablo para hacerlo asociar a Plutón? Hace pactos donde uno entrega todo a cambio de algo, ¿no? Uno le vende el alma al diablo a cambio de, según cada ego, va a ser algo distinto, ¿no? Vendo el alma a cambio de dinero, vendo el alma a cambio de una pareja, o lo que sea, ¿no? Cada pacto tiene su particularidad. Pero ¿por qué pasa esto de que yo puedo vender lo más preciado de mi vida? Que justamente lo que me da vida, ¿no? Vendo mi alma a cambio de una cosa. ¿Qué es lo que pasa con el individuo que puede llegar a hacer un pacto como ese? ¿No? Eso es lo que habría que ir preguntándose. Acá les pongo, desde el punto de vista de la identificación con la forma y la supervivencia de la forma, tenemos la fantasía de que hay un poder en el universo que puede destruirme cuando quiere y como quiere, ¿no? Así es como percibimos la vibración de lo plutoniano. ¿Por qué lo percibimos de esa manera? Porque en vez de estar identificados con la energía que hay dentro de la forma, no, ¿qué hacemos? Nos identificamos con la forma, con lo externo, ¿sí? Entonces, si viene una función que quiere destruir mi forma, yo siento que me está matando completamente. ¿Por qué? Porque me identifico con la forma que se está destruyendo y no con la energía que se está liberando, ¿sí? La experiencia básica de la humanidad es la negación de la muerte. Por lo tanto, los arquetipos de Plutón tienen que ver con terror y pánico. Esto es lo que ya estábamos hablando la vez pasada, ¿no? La negación de la muerte para otras culturas no tiene que ver con algo que yo deseo evitar, o sea, que lo niego, ¿no? No hablemos de la muerte porque es algo doloroso, porque si quiero apreciar la vida, mejor no pienso en la muerte. Hay otras culturas que hacen lo contrario, ¿sí? Veneran la muerte, la festejan como un aprendizaje, justamente como una liberación de la energía de la forma vieja, ¿sí? Tienen otros conceptos. Pero para nosotros tiene que ver con, entonces, negación, terror y pánico. Esto es muy importante que ustedes lo diferencien, ¿sí? Porque Plutón en sí mismo no es terror y pánico. Plutón en sí mismo no es control.
Eso está, si ustedes miran así páginas en general e información en general de astrología, cometen el error de decir eso. Plutón es control, Plutón es terror, Plutón es miedo, Plutón es... Y no es eso. Esa es la reacción del ser humano que somos frente a la función plutoniana. ¿Sí? Podríamos tener otra reacción, como sucede en otras culturas. Bien, nos vamos a la función psíquica personal. Esto, como siempre, es qué vemos en Plutón cuando miramos la carta natal. Acuérdense que siempre en los transpersonales, sobre todo Plutón, que es el más lento de todos, nos va a importar la casa y los aspectos que esté haciendo Plutón, no tanto el signo, porque ya habla algo de generacional, ¿sí? Bien. Algo que está pasando muy importante ahora es el cambio de Plutón en Acuario, ¿no? Que ya estuvo un... Aparece un objeto o una experiencia que se convierte en absoluto y que es necesario conseguir para la persona que está viviendo este proceso plutoniano, ¿no? Por lo tanto, voy a retirar la energía o voy a retirar el deseo de otras áreas donde lo tengo puesto para entregarlo a una sola experiencia, a un solo objeto o a un solo anhelo, ¿sí? Esta es una cualidad típica de las personas plutonianas. Aparece un objeto, una experiencia que es todo para mí. Puede ser una pareja que sea todo para mí, ¿sí? Esto pasa mucho en las lunas Plutón, en las lunas Escorpio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona necesita fusionarse con el otro. Entonces el otro pasa a ser todo para mí. Pero cuando yo quiero poner toda mi energía en un objeto, en una experiencia, por ejemplo, una experiencia puede ser necesito conseguir ese puesto en la empresa. La empresa va a ser una figura plutoniana también. ¿Por qué? Porque es una figura que condensa mucho poder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tiene que ver con la sensación de poder y no con el deleite de lo alcanzado, ¿sí? Es típico en estas personas que vemos que justamente van atrás del poder consiguiendo estar con tal persona, comprarse tal casa, comprarse tal auto, y siguen y siguen y siguen consumiendo objetos, personas, situaciones, y no se satisfacen porque no les importa la persona o la situación o el puesto en sí. Les importa la sensación de poder que obtienen a través de la satisfacción de esas situaciones, ¿sí? Esto es fundamental para que ustedes lo diferencien de Marte, ¿sí? Y también de cómo actúa la energía ariana, ¿sí? Porque Aries, ¿se acuerdan también que Aries se movía por el deseo? ¿Sí? Ahora, fíjense la diferencia, ¿no? Entre el deseo de Aries o el deseo marciano, ¿sí? Que realmente va atrás de algo y se satisface por la adrenalina, ¿sí? De conseguir lo que está deseando, y la diferencia de el deseo de la pulsión de Plutón, que es el poder. Pero para que vean, fíjense lo que tarda Plutón en dar toda la vuelta a la rueda zodiacal, ¿sí? Desde que inicia en Aries hasta que llega a Piscis y termina la rueda, son 247 años, ¿sí? Entonces, acá lo que importa que ustedes tomen conciencia es que tanto Neptuno como Plutón, la persona no llega en una vida a entender lo que es la vuelta del planeta a la rueda zodiacal, ¿sí? Somos un aspecto de ese planeta pasando por un signo cada uno en nuestra vida. Entonces, Plutón tiene un ciclo de 247 años, es el más irregular por el tipo de órbita que tiene una órbita irregular, no como los demás, y varía entre 12 y 28 años en pasar por un signo, ¿sí? Entre Capricornio y Leo tiene sus fases más largas, tarda más tiempo cuando está transitando por Capricornio y por Leo, y cuando transita de Virgo a Sagitario se acorta el paso, ¿sí? Va más rápido.
Su órbita corta a la de Neptuno, en algunos momentos se acerca más a la Tierra que Neptuno y en otros está más lejos, ¿sí? Esto igualmente es para ciclos, ¿no? Que es astrología avanzada, pero para que ustedes tengan una conciencia más o menos del tránsito del planeta. Vamos a mirar rapidito para que ubiquemos Plutón en las casas. Esto después lo vamos a ver igual más adelante. Y lo tiene en cuadratura a Saturno. Después vamos a ver, eso tiene una particularidad este aspecto, ¿sí? Pero más o menos ya se pueden ir dando una idea entendiendo lo que es Saturno y entendiendo lo que es Plutón, ¿sí? Más adelante igual lo vamos a ver específico todos los aspectos. También está Quirón a Plutón, eso sí, agarran el libro de Lodi, de Quirón, lo encuentran también, ¿sí? Hay una herida acerca de la potencia también. Plutón rige la casa 8, hoy nos vamos a meter en casas y vamos a ver un poquito lo que son las casas. Pero la casa 8 va a tener que ver con procesos plutonianos. Hay lo que está en la casa 8 tiene que morir para transformarse en algo más nuevo y más vital. Tiene que ver con el inconsciente también. ¿Sí? Casas 1, 4, 7, 10 y la 12, esa es una persona muy plutoniana, ¿sí? Que va a vivenciar todas estas cosas, ¿sí? Acuérdense siempre que yo puedo, la vibración de un planeta la puedo vivir desde mí, y si yo no lo reconozco, también lo vivo por fuera. O sea, yo puedo ser una persona muy plutoniana, es decir, puedo tener Plutón en 10, en 1, en 12, y no darme cuenta en absoluto que tengo esas sensaciones plutonianas. No me doy cuenta que soy una persona con mucha potencia, con mucho deseo, ¿sí? Y si yo no me doy cuenta y ese Plutón está en mi carta, me va a pasar que por fuera voy a estar viendo esa vibración. Hay muchos casos, sobre todo de mujeres, por ejemplo, que son Sol-Plutón bien al ladito, incluso pueden estar encima uno del otro, cuanto más cerquita están, más fuerte es, ¿no? Y no se dan cuenta que tienen toda esa potencia, esa necesidad de poder, ¿no? ¿Y qué hacen, por ejemplo? Están al lado de una persona muy potente, muy dominante, que todas estas características justamente las desarrolla la pareja y la persona queda dominada, es decir, la persona vive lo plutoniano, pero de manera inversa, ¿sí? Hay otro que ejerce ese deseo libidinal sobre mí, esa compulsión sobre mí, ese dominio sobre mí. Pasa con parejas, pasa con personas que trabajan en empresas que le sacan toda la energía a la persona, ¿sí? Siempre que aparece lo plutoniano aparece esta sensación de o yo tengo poder sobre el otro o alguien tiene poder sobre mí. Alguien me controla, alguien me domina, ¿sí? Pasa esto de algo o alguien se convierte en absoluto para mí, ¿sí? Como es la casa de Plutón, está fuerte también, ¿sí? Justamente la casa que nos habla de procesos de muerte y transformación tiene dentro al planeta que se dedica a la muerte y a la transformación. Eso siempre que un planeta está en su casa o en su signo, realza las cualidades. Particularmente la casa 8 habla también del inconsciente individual, ¿sí? A diferencia de la 12, todo esto lo vamos a ver ahora que vamos a ver casas. Y si es la casa del inconsciente, me habla de algo justamente que está en sombra, que yo no lo veo, que está en mí y no lo veo, ¿sí? Entonces, un Plutón en 8, yo también lo tengo ahí, es una vibración fuerte de lo plutoniano, no tanto como si estuviese en un angular o en 12, pero es fuerte. Y la particularidad de la 8 es que como está en el inconsciente, lo voy a proyectar sí o sí. Esto está en el inconsciente, está fuerte en mí, yo no lo veo. Entonces, cuando un planeta está en 8, lo vivencio a través de proyecciones, ¿sí? Y también se da esto de que el planeta va a transformarse, ¿sí? Va a morir el concepto que tengo para que renazca otro. Lo vamos a ver igualmente. Bien.
Esto se trabaja reconociendo que soy una persona plutoniana. ¿Sí? Hay niveles y grados de Plutón. Ella también tiene Plutón a Marte y Plutón Júpiter. ¿Sí? Cada vez que Plutón toca otro planeta, lo vamos a ver esto más profundamente, pero ¿qué me está diciendo? Que la vibración de Plutón está ingresando en mí a través de esos otros planetas que está tocando. ¿Sí? Entonces yo no solamente voy a vivir Plutón en la 8, en las proyecciones, sino que también voy a vivir lo plutoniano en mi deseo, en mi instinto, en mi energía masculina aparece lo plutoniano aparece en lo que es para mí figuras de guías, de maestros, ¿sí? La fe, la confianza viene con potencia, todo esto lo vamos a ver igual cuando veamos aspectos, ¿sí?